mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero que abra su Biblia. Si trajo su espada. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es un versículo muy conocido. ¿Amén? Muy conocido. Los que no tienen Biblia, acérquense donde tienen Biblia. Y hermanos, si tienen Biblia, compartan con los hermanos que están ahí. 5:17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17. ¿Ya lo tienen todos? Amén. ¿Pueden decir? Amén. Amén. Muy bien. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pastora. Señor amado, Señor eterno, Señor de la gloria, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Padre, en esta tarde, mi Señor. Queremos que tú seas movido por medio de tu poderosa palabra, Padre. Usa los labios, hermano Víctor, Padre, que la palabra caiga en buena tierra, Padre, y dé fruto en nuestras vidas, Señor. Dejamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. ¿Cuántos están gozosos de su salvación? Amén. Hace rato, yo creo que ese cántico que la hermana cantó es porque está gozoso de ser salva, de haber conocido a Cristo. La hermana que también dio la palabra, también. Amén. Debemos estar gozosos de nuestra salvación. Amén. Porque Cristo hizo un extraordinario trabajo para darnos esa vida. Bueno, estábamos estudiando la restauración. Quiero comentar algo un poco del libro de Nehemías que estamos hablando, que la pastora el domingo ha predicado. ¿Se acuerdan de que se predicó? De las puertas, ¿no? Sí. Mira, hermanos queridos, yo estaba también estudiando un poquito ahí. Antes de ser derribadas las puertas, no vamos a ser los muros, porque los muros seguramente casi estaban intactas, pero las puertas sí que estaban derribadas, ¿no? Donde entraron los enemigos para saquearlos. Antes de ser derribadas, esas puertas estaban brillantes, maravillosos, con cerrojos. Nadie podía atravesar, ¿no es verdad? Estaban intactas. Fabricados de su origen. Yo creo que los carpinteros que hicieron esas puertas fueron inspirados por algún divino, ¿ya? Porque eran puertas muy gruesas que no podía atravesar ni sinceramente cualquier instrumento fuera de lugar, ¿vale? Pero a la medida del pasar del tiempo, ¿qué pasó? Fueron derribadas, dice la Biblia. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál fue la causa? Sabemos que el pueblo de Israel fue pueblo escogido por Dios, elegido por Dios, protegido por Dios en todo momento. Y me pregunto, ¿por qué entonces fue derribada las puertas? ¿Por qué fue entregado el pueblo de Israel a la esclavitud? Podemos decir por la desobediencia de Dios. La desobediencia de la palabra de Dios. Mientras obedecían, estaban seguros. Dios les estaba protegiendo, Dios estaba ahí con ellos. Aleluya. Pero cuando desobedecieron, pues fueron llevados a la cautividad. Entonces, todas las puertas fueron saqueadas, derribadas, quemadas, ¿de verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que fueron quemadas. Ahora, en nuestra vida, antes de conocer a Dios, ¿cómo estábamos nosotros?
Dice que estábamos hediondos en un lago cenagoso, ¿no? Que nadie, no sé si yo soy un constructor, o sea, yo soy albañil. Cada vez que tapo una arqueta es tremendo. ¿Sí? La pastora también tenemos ahí varias arquetas. La primera vez cuando estábamos trabajando aquí hemos destapado arquetas y hasta los ratones nos correteaban, ¿eh? Es verdad, Señor. Yo creo que así estábamos, ¿no? Amén. Pero de ahí cuando tú y yo hemos entregado a Jesús nuestra vida, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuevo. ¿Mm? Y las cosas viejas, dice que pasaron y todas son hechas nuevitas, flamantes. ¿Ah? Nuestra vida así fue cuando tú y yo hemos conocido a Cristo Jesús. Aleluya. Pero con el pasar del tiempo, tú y yo hemos desobedecido la palabra de Dios. Amén. Con el pasar del tiempo, hemos desobedecido la palabra de Dios. Voy a contarles unas cuantas palabras de mi vida cristiana cuando yo recibí a Jesús, como un testimonio. Yo lo recibí a los 16 años, a Cristo Jesús. Esos años maravillosos eran para mí. Hasta los 32 años, hasta que yo vine aquí a Europa. Maravillosos esos años porque siempre estaba sirviéndole al Señor, siempre estaba apegado con mis pastores ahí sirviendo, siempre estaba ahí presente. Lo que ellos necesitaban, yo estaba ahí colaborando, iba, salía con ellos, andaba con ellos. Eran unos años maravillosos al servicio de Dios. Pero cuando yo llegué aquí a España, llegó una época donde fui menguando. Claro que el cambio muchas veces nos hace daño, pero sin darnos cuenta nos hace daño. Si nosotros buscamos continuamente la presencia de Dios, Él está en Bolivia, en Argentina, también está aquí. Él está en todo lugar. Pero muchas veces nos alejamos de la palabra de Dios, de su verdad. Entonces, cuando nuestras puertas se rediman, se queman, es cuando nuestras puertas de nuestra vida se abren de par en par. El fuego los quema, el fuego del mundo, no el fuego del Espíritu Santo, no vayamos a confundir. El fuego del Espíritu Santo vivifica, renueva, pero el fuego que hay aquí del mundo, porque cada momento te están bombardeando. ¿Ah? Si usted ve en la televisión o entra en internet, ese fuego fue derribando todas las puertas nuestras. Y es cuando nosotros empezamos a menguar y cuando desobedecemos la palabra de Dios completamente. Muchos de nosotros estamos volviendo a ese primer amor que hemos tenido a Cristo Jesús. Amén. Ahora estamos hablando de restauración. Ya les he comentado un poquito de las puertas de Israel que fueron quemadas. La restauración, ¿qué significa? Significa renovar, ¿no? Reparar una obra de arte, un objeto antiguo que está dañado o deteriorado. Dije en el principio, cuando hemos recibido a Jesús, Dios nos puso nuevos, así como a Adán y Eva en el principio, nuevos, limpios, sanos, restaurados completamente. Pero con el pasar del tiempo fuimos como el pueblo de Israel desobediente. Por eso que nosotros muchas veces no hemos alcanzado las bendiciones de Dios. No hemos alcanzado lo que realmente Dios quiere con nosotros.
Ahora, dice la acción de volver a poner una cosa en estado que tenía antes. Dios, en este instante que estamos hablando de la restauración, Dios está aquí. Nos quiere poner nuevamente. Nos quiere restaurar, nos quiere limpiar de todas las contaminaciones que nosotros, al alejarnos de su palabra, al desobedecernos, fueron reavivadas nuestras puertas. En ese tiempo, en todo ese lapso del tiempo, nosotros nos fuimos enfriándonos como pueblo de Israel. El enemigo nos llevó a la cautividad, hacia el pecado. Muchos de nosotros nos hemos vuelto otra vez al mundo, a servir las cosas del mundo, a poner en primer lugar al mundo, a las cosas nuestras, en vez de poner las cosas de Dios primero. Entonces, llevando este ejemplo o comparativo con Dios, sería diferente. Dice, Dios es Dios. El objeto sería el hombre. Y el restaurador de todo ser humano es Dios con su divino amor y poder. Dios tiene amor y poder para hacerlo. Al recibir al Espíritu Santo, tú y yo estamos restaurados de nuevo con una vida nueva, físico, espiritual, moral, intelectual y sentimental. Cuando recibimos a Jesús, todo eso fue restaurado, limpiado, puesto de nuevo en su órbita. Pero con el pasar del tiempo, todo eso fue contaminándose por la desobediencia nuestra a su palabra. Aleluya. Solo la palabra tiene poder. Mi palabra no vale nada. Absolutamente mi palabra no vale nada. Pero la palabra de Dios, esta que está escrita, sí que tiene poder y autoridad para poder sanar heridas, santificar, para levantar, restaurar, darte bendición. El pueblo de Dios, cuando creía en Dios, en su palabra, estaba bendecida, protegida. Pero cuando el pueblo de Dios desobedecía su palabra, eran entregados a las manos de sus enemigos. Aquí vemos lo siguiente. Dios nos quiere volver al estado original, al original en el plan de Dios, que antes de haber entrado el pecado mediante Adán y Eva. Aleluya. Hoy Dios quiere a ti y a mí ponernos como lo creó Dios a Adán y Eva. Ahora, ¿qué precisamos, hermano? Obedecer la palabra de Dios. Obedecer, solo obedecer como un niño que obedece. ¿Usted cree como un niño la palabra de Dios? ¿Creemos la palabra de Dios como un niño? Aquí es difícil. Si nosotros creemos la palabra de Dios como un niño, entonces seremos restaurados de nuevo, puestos de nuevo, como cuando tú recibiste a Jesús. Entonces tú y yo empezaremos a desear la leche no contaminada,
a desear servir a Dios con amor, preocuparnos de las cosas de Dios con amor, porque Él es amor. Amén. Preocuparnos de nuestra salvación. El que se preocupa de su salvación, hermano, obedece la palabra de Dios. Aleluya. ¿Sí o no? El que ama a Dios obedecerá la palabra de Dios. Hará como dice la palabra de Dios. Porque a la palabra de Dios no puedo aumentar ni quitar, ni declarar, porque ya está declarado. Por eso en la cruz dijo Él, consumado es, está hecho todo. No hay nada que quitar, ni aumentar, ni declarar, sino solo tengo que creer como un niño, creer como un niño. Si tú y yo empezamos a creer como un niño, entonces seremos restaurados. Entonces habrá la manifestación poderosa del Espíritu Santo aquí. Empezaremos a hablar lenguas, glorificando a Dios. Amén. Cada uno de nosotros tendremos el mismo amor. Nos amaremos con un amor como Dios nos ama. ¿Quién de vosotros hoy puede, si entrara un mendigo, puede abrazarlo? ¿Quién puede decirle, ven, sentate junto a mí? Seguramente si vemos en este momento entrando, seguramente decimos, siéntate ahí atrás, allá es tu asiento. Pero si tuviéramos ese amor, obedeciendo la palabra de Dios, seguramente dejaríamos sentar aquí adelante, le daríamos todo lo que necesita. Hermano querido, yo te digo, la restauración es la comunión del Espíritu, del hombre con su Creador. Amén. Dice, la restauración es la comunión espiritual del hombre con su Creador. Dejando de ser criatura de Dios, pasamos a ser hijos de Dios. Ahora ya no somos criaturas, sino somos hijos de Dios por aquel que fue crucificado allá en la cruz del Calvario. Ahora eres hijo de Dios, ya no eres criatura de Dios, pasamos a ser hijos de Dios. Amén. Por ese grande sacrificio. Ahora, como hijos tenemos que tener una comunión espiritual con nuestro Creador, con aquella persona que entregó su vida y por ti y por mí. La restauración empieza ahí, hermano, cuando tú y yo empezamos a obedecer a Dios, estamos en comunión espiritual con nuestro Creador a través de la oración, a través del estudio. Entonces va a haber restauración. Nos va a volver otra vez cuando hemos recibido a Jesús en ese momento. Ese gozo de tu salvación va a ser vuelta a ti. Entonces habrá gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, bondad en tu vida. Será manifiesta. Amén. Será manifiesto. Todos lo verán diferente. Todos estaremos gozosos, alegres. Toda la gente de afuera dirán, pero están locos. Pero estaremos locos de verdad por amor de Cristo. Amén. Aleluya. Todos dirán, pero estos son diferentes, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como ella. Así deseaban cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban en comunión. En Jerusalén los decían, pero estos están locos, están borrachos. Pero no estaban borrachos, sino que estaban en comunión con el Espíritu Santo. Estaban en comunión con su Creador. Aleluya. Aleluya. Ellos sí sabían de verdad qué es obedecer la palabra de Dios. Hoy Dios no necesita enviar una profeta.
no necesita enviar un mensajero, un ángel, sino ya está escrito. Aquí está escrito, hermano, aquí. Está en tu mano. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué necesitamos para obedecer? ¿Qué necesitamos, hermano, para estudiar? ¿Necesitas ir a la universidad? ¿Necesitas ir a algún lugar donde se dicta bíblicamente? No, hermano, está en tus manos. Solamente es el deseo de amar a Dios. Entonces tu vida y mi vida será restaurado, limpiado. El gozo de nuestra salvación volverá hacia nosotros. Jesús es perfecto. No hace cosas a medias. Jesús es perfecto, no hace medias. Cuando vemos a Jesús, tú y yo debemos entregar nuestras vidas. Él arreglará. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto por ciento está entregado tu vida a Jesús? ¿O cuánto por ciento entregaste a Jesús de tu vida? ¿El 80? ¿El 90? ¿El 95? ¿El 99,5? Debemos entregar completamente nuestra vida. Sumergirnos en los ríos de Dios, que es su palabra. Sumergirnos en este río que da vida. Esta palabra es vida, es un río de agua viva que salta para la vida eterna. Así que, mi querido hermano, si tú y yo entregamos nuestras vidas a Jesús el 100%, su poder y su autoridad nos va a renovar, nos va a transformar, nos va a restaurar como al principio. Entonces, tú y yo serviremos con gozo, con alegría. No preocupándonos qué va a pasar de mi familia, no preocupándonos qué va a pasar más tarde, o no preocupándonos qué va a pasar en mi trabajo, sino confiando en Cristo Jesús, que Él es fiel y justo para darnos todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque tú y yo ya somos sus hijos, ya no somos sus criaturas. Tú y yo somos sus hijos, ya no somos sus criaturas. En otras palabras, ya no eres tú y yo su entenado, sino eres su hijo. Aleluya. La gloria sea para Él. Amén. En Salmos dice, Salmos 85, 4 dice, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Aleluya. Hermanos, la restauración hoy se está hablando porque Dios quiere volverte tu salvación. Quizás muchos de nosotros hemos perdido ya nuestra salvación por la desobediencia a su palabra. Como este pueblo de Israel fueron entregados a la cautividad, quizás nosotros nos hemos vuelto a las cosas del mundo. Solo venimos aquí a escuchar, pero no a obedecer. Escuchamos de la palabra de Dios, pero cuando ponemos en práctica lo que la palabra dice, cuando ponemos realmente en nuestra vida interior, para que el Espíritu Santo pueda limpiarte y encaminarte en toda verdad. Jesucristo es el mismo, su poder y su gracia no ha cambiado. Dios quiere sanar tu cuerpo y restaurar tu alma, teniendo todo el poder y autoridad. Él lo puede hacer. Ahora, Él lo puede hacer. Pero ¿de qué depende? Un ejemplo. Quiero leer otro pasaje. No quiero que abra. Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Quizás este pasaje hemos leído un montón de veces, se ha predicado. Jesús
había ido al templo, al salir del templo lo han visto sus apóstoles, le dijeron, Jesús, mira, hay un ciego. Y le preguntaron sus apóstoles, ¿él pecó o sus padres pecaron para que éste pueda nacer ciego? Y Jesús le dijo, ni sus padres pecaron ni él pecó, sino que él ha nacido para que la gloria de Dios sea manifiesta. Amén. Aleluya. Ahora Jesús va, escupe en el suelo y hace un lodito. ¿Ah? Cuando hay polvillos, usted le escupe, hace un lodo muy pegajoso, no lleva piedritas, es muy liso, así como la mantequilla, más o menos, es del polvo. Y agarra y la junta en los dos y le dice, ahora va y lávate en el estanque del Siloé, ¿no? Siloé, ¿vale? Y este joven hubiera dicho, pero tú eres Dios, tú puedes sanarme ahora. Sí, Dios podía darle la vista en este instante. Él ni siquiera hubiera hecho lodo ahí, ni siquiera lo hubiera juntado. Él hubiera dicho, ahí lo tienes el ojo. Ya hubiera tenido ojo. Pero él le dice, ahora le junta y le dice, vaya a lavarte. Y cuando te laves, entonces tendrás vista. ¿Qué quiero decir? Este joven o este caballero, ¿qué hizo? Obedecer. Amén. Amén. Fue restaurada su vista. ¿Pero por qué? Porque él obedeció. ¿Qué obedeció? ¿Qué obedeció? ¿Ah? ¿Qué le había dicho? Se lavara sus ojos. Obedeció la palabra. La palabra. Lo que salió de la boca de Dios era palabra. Y esa palabra obedeció y fui. Y lo hizo como le dijo, lávate. Obediencia. Hoy necesitamos obediencia para la restauración de nuestras vidas. Obediencia para la restauración de nuestras vidas. Todos estamos ciegos hoy. Cegados por las cosas del universo, de este mundo. Aunque no me digan, no estoy ciego. Tienes vista, pero estás ciego. Yo tengo vista, pero estoy ciego. No lo veo con claridad lo que me dice la palabra de Dios que debo hacer. Si realmente las vendas se fueron quitadas, pero mi venda carnal no fue quitada. La venda espiritual, cuando Jesús fue crucificado, dice, se rasgó las de todo el templo. ¿Cómo se decimos eso? El velo fue rasgado. ¿Ah? Pero los velos que hay en mi ojo todavía están así, tapadas. Pero si nosotros nos sumergimos en el río de Dios, que es su palabra, entonces se quitará las vendas de nuestros ojos. Entonces veremos con claridad. Pero cuando necesitamos eso, es cuando tú y yo estamos en comunión con el Espíritu Santo, a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de ayuno. Hermano, a mí no me gusta comentar del ayuno. Cuando yo empiezo a ayunar, él y yo. Él y yo. Él y yo. Nadie más tiene que saber. Si el Espíritu en algún momento me hace sentir en el corazón que debo comentar del ayuno que estoy haciendo con mi pastor, debo comentar con el pastor. Pero él y yo, porque estoy en comunión en espíritu con él. ¿Ven? Entonces, él hará la obra, lo que tiene que hacer. Y la palabra dice, entra a tu cuarto, cierra las puertas, ponte en secreto con tu Padre y la recompensa habrá públicamente. Ahora, cuando dice públicamente, no está diciendo, hermano, pues, tienes que comentar, yo he ayunado ayer y tanto. No. Sino, habrá paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad en tu vida. Eso reflejará. Y todos dirán, pero ¿qué pasó con esta hermana?
Si anteayer estaba triste, estaba llorosa, estaba con problemas, ahora está alegre, contento. Métete en el río de Dios. Metámonos en el río de Dios, jóvenes. Si tú quieres que Dios haga en tu vida algo muy especial, hoy es el tiempo, joven. Señoritas, meterte en el río de Dios. Si quieres tener una profesión para servir a Dios, Él te lo dará. Dice que Él concede las peticiones del corazón. Pero cuando concede las peticiones que hay en su corazón, debemos ser como David. Amén. Conforme al corazón de Dios. No me vaya a decir que David pecó, sí pecó, pero después se arrepintió. Pero ese arrepentimiento fue verdadero. No fue como nosotros nos arrepentimos, porque muchas veces nos arrepentimos. Hoy digo, perdóname, papito, lo que he hecho, pero al día siguiente cometemos el mismo error. Él no cometió el mismo error. ¿Ah? O peor, perdón, peor. No, Dios siempre me perdona. Espera, hermano, cuidado que se canse Dios. Porque con el pueblo de Dios, con Israel se cansó y los entregó. Ay, yo no quisiera. A veces por desobediencia nuestra, hermano, Dios puede ocupar muchas cosas. Bien, queridos hermanos, así que tú y yo debemos creer como niños para ser restaurados de su palabra. Y veremos nuestro milagro como lo vieron los apóstoles y su familia. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9, 23. Al que cree, todo le es posible. Al que cree. Muchas veces, hermano, creemos, pero no lo actuamos en su palabra, porque este ciego, supuestamente cuando le dijo, anda, lávate en el tanque y verás, se volverá la vista. Él creó en ese momento, pero ¿qué hizo? Accionó, corrió, accionó, no sé cómo ha ido, tentando, preguntando hasta llegar al estanque. No sé cómo llegó, pero cuando empezó a lavarse por primera vez, segunda vez, tercera vez, cuando lo ha visto la agua, dijo, gracias Señor. ¿Ah? Aleluya. Hermano querido, aquí necesita la acción, no solamente creer. Por eso, vuelvo a decir, tú y yo debemos entregar el 100% de nuestra vida a Cristo Jesús. Y si tú crees, tienes que accionar. Tienes que empezar a caminar. Empezar a hacer la obra como dice Cristo. Si dice no peques, no debemos pecar. Si dice tienes que ir a la iglesia todos los días, debemos venir todos los días. Esa es obediencia. Esa es poner en acción. Si la Biblia te dice, dar limosna, tienes que dar limosna. Si la Biblia te dice, cobija a los pobres, tienes que cobijar a los pobres. Esa es acción. Entonces veremos las maravillas que hará Dios con nosotros. Vuélvame el gozo de tu salvación y tu espíritu libre me sustente, porque la responsabilidad del Espíritu Santo es la restauración. Si nosotros estamos en comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, su responsabilidad es restaurarnos, hermano, en cada área de nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Cada puerta de nuestra vida Él restaura. Tú y yo no lo vamos a poder restaurar solos. Pero debemos de ser que sea restaurada para que esas puertas vuelvan otra vez a cerrarse. Para que se pongan
cerrojos nuevos para que el dardo del enemigo no penetre. Debe ser restaurada por Cristo Jesús, por el Espíritu Santo. Pero tú y yo debemos acudir en obediencia. Nada más en obediencia. Hace rato decía como David. David había pecado, pero cuando reconoció de verdad su pecado, la desobediencia que hizo, él confesó sinceramente. Aquí entra la sinceridad. Con un corazón sincero. Él corrió tal como se estaba encontrando en ese momento. No ocultó nada. Corrió tal como estaba cuando el profeta le dijo, esto has cometido y esto ha dicho el Señor. Inmediatamente él corrió tal como estaba. Con una sinceridad dijo, Señor, sí, de verdad he cometido, perdóname. Aleluya. Entonces Dios, como Dios tanto nos ama, empezó a restaurarle. Aleluya. Y a ti, a mí, de la misma forma nos ama. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Amén. A ti y a mí nos ama. Entonces a sus hijos nos va a restaurar. Pero aquí una cosa entra también, la sinceridad. Cuando el hijo pide a su padre dinero, si le pide con sinceridad, el padre se lo concede. Pero si no lo pide con sinceridad, el padre tiene una intuición de que no es verdad y no se lo concede. Aleluya. Y cuanto más será nuestro Padre que conoce nuestra vida, la profundidad de nuestra vida conoce. Aleluya. Él conoce, hermano, todo. Amén. Me conoce en pañales menores. Yo no tengo que ocultar nada a Él. Nada, absolutamente tengo que ocultar porque Él me conoce, hermano mío. Entonces aquí entra también la sinceridad para ser restaurado. David fue restaurado porque era sincero, de un corazón sincero, con un espíritu apacible. Y en obediencia a su Creador. En obediencia a su Creador. ¿Quién nos ha creado a nosotros? Nuestro Dios. Así que tenemos que acudir en obediencia. Entonces, le volvió el gozo de su salvación. Le volvió el gozo de su salvación. Y además de volverle, el Espíritu Santo le concede un corazón amable, un corazón limpio, un corazón dispuesto a ser su voluntad de Dios. Le da un corazón dispuesto a obedecerle fielmente a Él. Así que, hermano querido, nos falta mucho. Lo que yo quiero decirles, recalcarles aquí ahora, empecemos, hermano, a sumergirnos en el río de Dios, que es su palabra. Porque está todo hecho ya aquí. Todo está hecho ya aquí. Fuera de esta palabra de Dios no sirve, sino sumergémonos, hermano, en su río que es vida. Que solo el Espíritu Santo te mostrará si tú estás fiel en comunión con Él. Amén. Caso contrario, siempre estaremos así. Yo he comprendido, hermano, al estudiar esto, que me falta mucho, que me he alejado, pero leguas. Y quiero comparar mi vida de hoy con la vida cuando yo recibí a Cristo Jesús. Esos años que fueron maravillosos. No me importaba nada, hermano. No me importaba si me daban comida o no me daban comida, si me daban cobijo o no, tenía que estar ahí sirviéndole a Dios. Sabía quién era mi Dios, que nunca me iba a hacer faltar nada. Amén. Él no hace faltar a sus hijos nada porque somos sus hijos.
Si tú tienes necesidad, Él lo sabe, pero Él está necesitando que estés en comunión con Él para que te conceda lo que desea tu corazón, las peticiones de tu corazón. Él te lo va a conceder, pero aquí entra pero. ¿Estás sumergido en la palabra de Dios? ¿Estás en comunión? ¿Estás obedeciendo? ¿Estás accionando? Si nos falta, hermano, empecemos. Amén. Empecemos en nuestros hogares y veremos, hermanos, la gloria de Dios. Y veremos su gloria de Dios, hermanos míos. Así que voy a terminar. Todo aquello para ser restaurado tiene que obedecer, ser sincero y accionar. Y el Espíritu Santo de Dios se encarga a restaurar todas las puertas de nuestra vida que está quebrantada, que está destruida. Él se encargará a restaurar. Pero tú y yo tenemos que sumergirnos en su palabra, en su verdad, porque Él solo puede hacerlo. Amén. Mi palabra no vale nada, hermano mío. Amén. Gloria a Dios. Lo que vale es la palabra de Dios. Amén. Este tiene poder. Amén. 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 Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Si quieres agradecerlo, agradécelo a Dios. Si quieres decirle, Señor, heme aquí, quiero que tú me restaures. Quiero que sumergirme en tu río de tu espíritu. Hazlo, hermano. Él lo va a escuchar. Yo voy a dar gracias por esta palabra. Amén. Amado Dios, bendito Señor Todopoderoso, Dios del universo, Rey de reyes, Señor de señores. Gracias, Papito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor, que tú nos has dejado. Ayúdanos, Señor Padre, a sumergirnos en tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a obedecerte. Padre Dios, ayúdenos a ser sinceros. Ayúdenos, Señor, correr tal como somos a tu presencia, Señor. Porque sabemos, Señor, que todo ya está escrito, ya está hecho. Solo ayúdanos a creer como un niño, Padre Santo, para obtener nuestra bendición. Gracias, Padre, por tu palabra. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estoy contigo, soy varón de guerra. Puedes gozarte delante del Señor. Aleluya. Digo, eres Cristo. Oh, Jesucristo es varón de guerra. Y Él desarma a nuestros enemigos.